El día de hoy comenzaremos a platicar. Bueno, les envío un gran saludo y reiterando que me envíen sus dudas para poderlas resolver. Y en espera de que próximamente comencemos terminando este tema ya con las partes prácticas, les voy a estar mandando videos de las prácticas para que las vayan haciendo desde su hogar o desde su clínica donde estén trabajando, para que podamos valorar y comenzar a trabajar la parte práctica de la terapia neural, que es un pilar también fundamental para poder aprender. Muy bien. El tema de hoy es propiamente reflejos axonales y cicatrización. Inflamación ya lo vimos previamente, entonces vamos a hablar acerca de los reflejos axonales, que tienen mucho el por qué nosotros vamos a obtener respuestas a partir del estímulo en un dermatoma o en un miotoma, y vamos a llegar a un órgano específico, o como ya les había mencionado, órgano diana, propiamente no un órgano diana como lo conocemos en medicina, sino una diana, aquella que es un punto blanco, ¿sí? Por eso se le dice órgano diana, porque son puntos blancos de algunas respuestas específicas. En el caso de los reflejos axonales, propiamente es la respuesta estimulada por los nervios periféricos del cuerpo que se van a desplazar, ya sea lejos o cerca de la célula nerviosa, y las ramas para estimular algún órgano diana. Vuelvo a repetir, órgano diana se refiere a un órgano blanco, no con el objetivo endocrinológico, sino el objetivo de un punto a dar específico. Propiamente entonces, si nosotros llegamos a enviar un estímulo, ese estímulo, dependiendo de la zona donde yo lo voy a aplicar, voy a obtener una respuesta. Esa respuesta propiamente va a ser debido a al estímulo que yo generé y la respuesta que yo generé, ¿de acuerdo? Ya sabemos que los reflejos propiamente son reacciones individuales que se van a representar en un estímulo que va a constituir conceptos básicos. Estos conceptos básicos son de señalización en general del sistema nervioso del cuerpo, que hay una conductividad o que hay una conexión con alguna parte distal. Propiamente ya sabemos que las neuronas son las células que se encargan de excitabilizar, son células excitables, que su objetivo es procesar y transmitir estas señales, ya sea reflejas a través de sus axones, dendritas y cuerpos celulares. Nosotros recordamos que hay información, comunicación interneuronal o comunicación entre neurona y neurona, que serían comunicación dendríticas o axodendríticas o axoaxonales, ¿sí? Son la comunicación que tal, pero recordamos que una neurona es la parte anatomofuncional del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa? Cuando hay un impulso proximal o cuando hay un impulso distal, hay receptores. Esos receptores, principalmente los que tenemos al calor, al frío, al tacto fino, al tacto grueso, van a enviar una señal. En este caso tenemos la respuesta al calor, porque es mucho más común. En el calor es mucho más rápido, se va a través de las fibras rápidas, ¿sí? Viaja el estímulo de forma rápida, viene rápido, llega hasta la zona, ¿sí? Llega hasta la zona del asta posterior de la médula, y aquí es donde viene un reflejo axonal. Principalmente va a haber una respuesta de retirada, ¿sí? Lo conocemos como arco reflejo. Se queman y enseguida retiran el dedo, ¿sí? Esto es porque estimularon alguna parte del sistema nervioso, principalmente los nervios periféricos. Esta señal producida se mueve hacia atrás al punto de bifurcación del axón. El impulso a continuación refleja por otra rama del axón hacia el órgano, efecto causando el reflejo axonal. Esto es un ejemplo, esto que tenemos aquí es un ejemplo, ¿sí? Vuelvo a repetir, cuando se quema, viaja la respuesta de forma rápida en la zona posterior de la médula, se decusa y viene una respuesta motora. En este caso sería una respuesta motora, hablando de reflejos axonales normales. Pero si yo me especifico más hacia los reflejos axonales, propiamente los que a mí me interesan, que serían, en el caso de la terapia neural, vamos a enviar un estímulo, este estímulo, a diferentes órganos, ¿sí?
incluyendo el efecto del sistema circulatorio dependiendo de la ubicación del sistema a que estoy estimulando, ya sea endocrino o vascular. Va a haber respuestas tanto nervales, endocrinas, nerviosas propiamente, endocrinas o vasculares. Aquí tengo un ejemplo. En el caso de una picazón, ¿quién está estimulado? El sistema nociceptivo, donde el reflejo a menudo evoca un deseo de rascarse. ¿Cuál es la respuesta que vamos a tener? Pues el que envíe completamente otra extremidad y comience a rascarse, que comience a hacer la función de rascarse, ¿sí? El compuesto de la capsaína se puede utilizar para agotar los productos químicos en las terminaciones nerviosas axonales, que también va a dar un reflejo, reduciendo los síntomas de picosón y del dolor, que es el hecho de cuando tú te estás rascando, es para que estimules la producción de capsaicina, que es propiamente. Este es un reflejo. Entonces, quiere decir que siempre que se elabore un estímulo en cualquier parte del cuerpo, va a haber una respuesta axonal. Esta respuesta axonal, más bien una respuesta, sino va a enviar una información axonal y va a haber una respuesta, bueno, sí propiamente axonal, pero no es más complicado. Una respuesta ya sea motora, en alguna parte del cuerpo, en algún órgano diana, en este caso hablamos de la picazón, ¿sí? Entonces quiere decir que si alguien tiene picazón, pues ¿qué es lo que va a hacer? El sistema, el cuerpo envía una respuesta, esta respuesta es de movimiento, llevar la mano contraria o es llevar la mano hasta el punto donde me está creando comezón y comenzar a estimular la producción de esta, ¿sí? Al rascarnos, también estoy enviando otro estímulo, un estímulo más fuerte, para que comience a haber una respuesta, en este caso, la que ya habíamos mencionado, y así reducir los síntomas de picozón y dolor. Propiamente, entonces, básicamente, como ya habíamos dicho, siempre va a haber una respuesta sensitiva, una respuesta motora, pero eso no quiere decir que termine ahí, sino sigue enviando, en el caso de la quemadura, sigue enviando la información y es cuando ya comienza a formarse los puentes de dolor o lo que les hemos dicho, se empieza a estimular las puertas de entrada dolorosas, ¿sí? Entonces, fisiológicamente, el reflejo del axón ayuda a mantener la homeostasis. Habíamos comentado de la picazón. El objetivo de que te rasques es liberar más capsaicina para que esta disminuya la picazón y disminuya la comezón. Por consecuencia, causó homeostasis. Si no puede liberarse suficiente sustancia para disminuir el dolor, disminuir el escozor, pues va a llegar el paciente hasta lesionarse la piel. Al lesionarse la piel, pues propiamente tendría que activarse la cascada de inflamación y la cascada de cicatrización, ¿sí? Entonces, pues aquí el objetivo es evitar que llegue hasta ese punto, sino crear una homeostasis después de la rascada, ¿sí? El objetivo entonces, como les había dicho, es regular el medio ambiente, tanto interno como en el externo. Asegurando que siempre esté de forma estable y de forma equilibrada para evitar que haya una respuesta incorrecta, que es lo que pasa cuando dentro de la terapia neural, cuando dice que se encuentra alguna espinilla de muchos años o algún barrito de muchos años que se vacía y se vuelve a llenar, ¿sí? Y está en algún punto determinado de un órgano. Podrías causar alguna patología, por ejemplo, alguna patología intestinal que no podemos resolver. Esto es porque está habiendo un campo que está alterando propiamente el dermatoma y está enviando a su órgano diana correspondiente, ¿sí? En este caso serían los intestinos. Entonces, esa sería la relación. Siempre va a estar enviando información. Si yo mejoro la actividad a nivel de esa espinilla, retiro el campo interferente, mejoro la actividad neuronal de esa zona, el reflejo axonal de respuesta va a dejar de estimular al intestino, permitiendo así que se regule o se estabilice en su función normal, ¿sí?
Entonces, el axón responde a los cambios externos de la temperatura, las concentraciones químicas, la composición del aire. Por ejemplo, los mediados del axón reflejos incluye picazón, inflamación, el dolor, en este caso aquí tenemos el asma, y la circulación cutánea. Todo esto va a responder, ¿sí? Tenemos aquí una imagen propiamente de lo que es el reflejo axonal. Hablando del reflejo axonal, entonces me referiría a que tenemos un paciente que tiene una contractura en T5, ¿sí? En T5, entonces, si yo me voy siguiendo las vías de T5, este paciente podría desarrollar problemas en todo el recorrido, ya sea muscular, sea visceral. En este caso, si yo encontrara un órgano, pues aquí a la altura de esto es cuando se forma el sino se forma ya el esfínter, aquí o parte del estómago, está aquí ubicado, ¿sí? Y bueno, empieza más abajo, podría ser esófago-estómago, donde me está ocasionando problemas. Por decir un reflujo, constantemente el paciente tiene reflujo, ¿sí? O comienza con patologías esofágicas. Entonces podría estar relacionado constantemente o podría estar relacionado directamente hacia el objetivo de esta patología. Para cerrar. Entonces, un reflejo axonal es aquel estímulo que se va a producir a nivel del axón, llevando información ya sea hacia arriba o hacia abajo, llegando hacia su órgano diana, para dar una respuesta de tipo ya sea motora o al igual endocrina, vascular o neurológica, causando así alteraciones. Entonces, he aquí cuando yo pongo terapia neural, hablando de segmentos articulares, segmentos corporales, estoy estimulando directamente al órgano a través de la teoría de los reflejos axonales. ¿Sí? Bueno, entonces espero que haya quedado un poco más comprendido porque si yo pongo puntos paravertebrales o puntos en el trayecto de los dermatomas, puedo dar influencia a nivel orgánico. Esto, vuelvo a repetir, por la teoría o por los reflejos axonales, ¿sí? Al igual de forma, si tenemos alguna patología en la cual me cause alteraciones en alguno de los dermatomas, pues también de forma indirecta va a estar mandando una respuesta inadecuada hacia el órgano, enfermándolo de tal forma. Ok, bueno. Dentro de la cascada de cicatrización o dentro del proceso de cicatrización, nosotros sabemos que es una cascada porque hay una serie de eventos, ¿sí? Esa serie de eventos, la cual me va a llevar a un proceso biológico encaminado a la reparación de las heridas, ¿sí? Propiamente, ya sea por la respuesta va a ser de forma fisiológica, por células o mediada por células, donde va a haber proliferación, diferenciación, medidas de citoquinas, liberación de medios extracelulares. Entonces, esto quiere decir que me va a llevar a diferentes fases, ¿sí? La fase de inflamación, que ya la habíamos platicado. Después viene la fase de proliferación, que es cuando comienza la cascada de coagulación, y después la fase de maduración, que es cuando comienza ya propiamente la cascada de cicatrización. Cada una de estas, a pesar de que se describan dentro de la cascada de cicatrización, pues son los procesos cuando nosotros dividimos cicatrización, coagulación e inflamación propiamente conforme van en orden. Dentro de la fisiología de la cicatrización, las fases de la cicatrización se van a dividir básicamente en la fase hemostática e inflamación, la fase de proliferación y la fase de maduración. Algunos autores describen con algunas fases intermedias entre estas dos, principalmente serán esas tres fases que solapan unas a otras. Nosotros sí nos vamos a encontrar a más autores en los cuales me van a sugerir o me van a indicar que hay más
fases, pero estas son las más reconocidas en las que podemos trabajar. ¿Qué pasa a nivel nervioso o a nivel traumático? Va a desencadenar una serie de eventos. Esta serie de eventos van a comenzar a la cascada de cicatrización, que sí, cuando hay una herida, una pérdida de la continuidad de la piel, que es propiamente como se define, o pérdida de la continuidad de algún no propiamente piel, sino de algún tejido, van a comenzar las células sensoriales a enviar información. Estas células sensoriales, que ya habíamos hablado de ellas, que son principalmente las células nociceptivas, llegan a la médula y a la espina. Esta va a dar una respuesta. Esta respuesta va a ser motora refleja, que ya vimos en los reflejos axonales, ¿sí? De alejamiento, y otra respuesta emotiva, que afectará el sistema límbico generando una mezcla de emociones: miedo, angustia, rabia, tristeza o impotencia, en la cual comienza a activar la primera fase, que es la fase de respuesta inflamatoria. La fase de respuesta inflamatoria va a durar de 1 a 5 días. También denominada fase reactiva. Respuesta inmediata a una sola lesión. Se produce un proceso de hemostasia e inflamación. Esfuerzo de tejido para intentar limitar los daños, ya sea detener la hemorragia, sellar la superficie de herida y suprimir el tejido necrótico o cuerpo extraño o bacterias presentes. ¿Quién le va a ayudar a hacer todo esto? Pues principalmente el sistema plaquetario. Las plaquetas van a formar el tapón plaquetario, estimulando así todas las sustancias, todo lo que se requiere para un tapón o un coágulo, propiamente tapón plaquetario. Entonces, ya hemos hablado, respuesta inflamatoria fase 1, ¿sí? Se caracteriza por aumento de la permeabilidad vascular. Hay aumento de la permeabilidad, hay unos vasos que se aumentan y los que fueron dañados se cierran para evitar que sigan extravasando. Migración celular hacia la herida por quimiotaxis, va dentro de la pared venosa, arteriovenosa, arterial principalmente, va a emigrar las células, estas células que se van a encargar de limitar este daño y equilibrarlo. Va a haber secreción de citocinas y factores de crecimiento. Entonces, secreta citocinas, las citocinas propiamente con sus factores, los factores de crecimiento que van a liberar las plaquetas para poder hacer así el tapón plaquetario o la coagulación. También se van a activar las células migratorias. Entre estas células migratorias, principalmente los linfocitos. ¿Sí? Entonces va a haber una respuesta inflamatoria en la cual va a haber hemostasia y en la cual va a haber inflamación. Este es un vaso normal. Vean, no tiene ningún proceso. Esto ya es un vaso lesionado. ¿Y cómo se va a activar la trombosis o la alteración de la pared vascular? Va a comenzar a liberarse tromboplastina tisular, que es el factor 3, por las células endoteliales que se destruyen. Se inicia la cascada de coagulación por la vía extrínseca y se forman fibrina, que está cuando ya comienzan a sellar. En el segundo paso ya están las plaquetas se están comenzando a apilar y se llama agregación plaquetaria. Es donde lleva la parte de la agregación plaquetaria de la membrana basal, liberando forma de un agregado plaquetario o un tapón plaquetario. Sería el primero. Una vez que comienza a formarse el tapón plaquetario, se rompen las plaquetas y comienzan a liberar sus factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento van a estimular que llegue a la formación del trombo, que es propiamente la fibrina formada por las vías extrínsecas, formando una red que atrapa los hematíes y los leucocitos, formándose un trombo o un tapón. De hecho, nosotros nos ayuda mucho porque cuando hablamos en el taller de plasma rico en factores de crecimiento, pues describimos gran parte, ya no describimos propiamente las funciones que tenían las plaquetas, sino nos vamos a los factores de crecimiento que aquí se liberan. Bueno, entonces la inflamación ya dijimos que se caracteriza por la llegada de los neutrófilos al sitio de la herida. Se encargan de decir qué pasó aquí. A las 6 horas aproximadamente de producción de la lesión, aparecen los neutrófilos por estimulación de quimiotáctico. Llega el GMS y el CF, la calicreína y los fibronopéptidos que van a llegar a este lugar. Una vez que los neutrófilos salen al intersticio,
sucede la interacción célula-célula y la matriz celular. Así se inicia la formación de fagocitos de bacterias. Los fagocitos es lo que se van a comer todo lo que quedó ahí que ya no sirve, y las proteínas de la matriz por el medio de la liberación enzimática, que es la hidrolasa, las proteasas y los lisosomas. Y la producción de radicales libres de oxígeno, todo lo que está ahí para hacer la inflamación. Finalmente, los neutrófilos se agotan, quedan atrapados en el coágulo, ¿sí? Y se disecan con él. Esto va a permitir que mueran por apoptosis. Posteriormente son removidos por los macrófagos y los fibroblastos. La inflamación suele resultar en la migración. Luego llegan los leucocitos, que son también los neutrófilos. Edema localizado. Va a comenzar edema localizado, dolor, fiebre en la zona, enrojecimiento alrededor de la herida, que propiamente ya sería la quinteta de la inflamación. Dolor, rubor, calor, tumefacción y pérdida de la funcionalidad. 2 o 3 días después de la lesión se produce el acúmulo de monocitos que reemplazan a los neutrófilos. La presencia de los monocitos está situada por los factores quimiotácticos. Va a haber fragmentación del coágulo, elastina, fibrinolectina, trombina, enzimas activadoras, TGF, beta 1, la calicreína, los productos de degranulación de la matriz, los monocitos de los vasos. También van a llegar los macrófagos para comenzar a promover y a desintegrar todo lo que ya no sirve y a generar nuevas cosas. ¿Sí? También llegan interleucinas, tanto la 1 como la 8, que son mediadoras de la inflamación, para evitar que siga inflamando, que siga causando problemas. Van a producir también, a través de que lo que ya hizo la plaqueta de liberar sus factores de crecimiento, va a comenzar a haber angiogénesis. Esta es la formación de nuevo tejido, principalmente tejido vascular. También va a haber formación de tejido de granulación, que esto es lo que ya nos habla que comenzó la cascada de cicatrización. Bueno, la cascada de cicatrización ya comenzó, pero aquí ya está viendo a granular, que quiere decir tejido nuevo. Los macrófagos, cuando están unidos a la matriz extracelular, sufren cambios fenotípicos y van a liberar las citoquinas o los factores de crecimiento, como ya les he dicho, el factor de crecimiento de transformación beta, el factor de crecimiento de transformación alfa, el factor de crecimiento similar a la insulina, el factor de crecimiento fibroelástico, el factor de crecimiento endotelial, con un importante papel en la neoformación tisular. Entonces, esto es importante. Cuando hay una lesión, viaja la plaqueta estimula el macrófago, las células epiteliales, hay respuestas de debilitamiento de la herida, regulación de la síntesis de la matriz y recubrimiento y activación de las células. Esto es lo que hace el macrófago, es el que se encarga de mediar todo esto. Pero la plaqueta es importante porque tiene que liberar sus factores de crecimiento para que pueda comenzar a hacer su función. Hasta que se forma propiamente el tapón, ¿sí? La adhesión, y se cierra. Células T, células B, que son células cooperadoras, células citotóxicas, para limitar, y aquella bacteria o aquel microorganismo que entró cuando se rompió la piel, porque sabemos que es una barrera, van a ser lisadas y van a ser removidas por las células inmunitarias. En este caso, unas cooperan para identificarlas y las otras las lisan. La fase 2, que es la fase de proliferación, propiamente va del día 5 al día 14, donde los procesos de reparación y revitalización inician, sistema de matriz y neovascularización, donde ya hay nuevos vasos, ya hay piel granulada y se está comenzando a nutrir. Los factores principales de los fibroblastos es sintetizar colágeno. Sabemos que hay diferentes tipos de colágeno. Colágeno, el que me va a ayudar a tener un tejido cicatrizal, o colágeno, que es el normal, en condiciones normales nosotros lo tenemos. Esta es la sustancia fundamental para la fibrina y la fibronectina. Estas sustancias adhieren los fibroblastos al sustrato. Los fibroblastos contienen fibroblastos, son caracterizados por el músculo liso que contribuye a la contracción de la herida. Va a haber entonces aumentar los depósitos de colágeno ahí en esas zonas para tener una tensión
rápida, fuerte en la herida. La angiogénesis que verá al quinto día, el proceso de formación de nuevos vasos propiamente. Aquí ya se forman nuevos vasos a través del factor de crecimiento vascular endotelial y la angiopoyetina va a ser el objetivo de crear nuevos vasos. A cabo de 1 o 2 días después de que cese el estímulo angiogénico, los capilares sufren una regresión por tumefacción mitocondrial en las células endoteliales. La repitelización, ya los queratinocitos migran desde los bordes de la herida o desde los anexos remanentes con el fin de restablecer la barrera cutánea. Es el objetivo, restablecer la barrera cutánea. Va a haber una proliferación ocurrida de forma de respuesta a la migración. Esto va a pasar en el séptimo al 9º día aproximadamente. Y por último, la fase de maduración o remodelación, cuando ya se quite esa escara, cuando ya la escara se está perdiendo que se formó. La final de la cicatrización, que esto pasa en el día 14, donde ya hay cicatrización completa, pero también depende de el tejido que nosotros estemos hablando. Se dice que el tejido muscular tarda hasta 10 meses en recuperarse de forma normal. Si nosotros lo estimulamos hoy en día con las células, con la terapia celular, pues podemos regenerar un músculo en menos tiempo. Hasta en 4 semanas lo podemos recuperar de forma adecuada. Bueno, entonces la fase final de cicatrización cumple hasta el día 14 de forma completa. Es el periodo de concentración de la cicatrización con formación de los enlaces cruzados de colágeno, contracción y desaparición del edema. Aquí ya no debe de haber edema, porque si hay edema limita la reparación de la herida. La cicatrización empieza rápidamente durante la fase 2 y luego disminuye progresivamente. La piel solo se recupera al 70 al 90% de la fuerza de tensión original, mientras que el intestino puede recuperarse al 100% de su fuerza original en solo una semana. La cicatrización intestinal es mucho más rápida que la de la piel, ¿sí? Y como les había mencionado, la muscular es más lenta. Por lo regular pierde la elasticidad, es una de las características muy importantes que ahora se está viendo. La terapia neural le va a ayudar mucho a que la cicatrización sea adecuada. Y la terapia celular, que en este caso ya sea el plasma con factores de crecimiento o propiamente las células, van a ayudar a recuperar hasta un 90% de la elasticidad y la forma que tenía antes de la lesión, la piel o el tejido que estemos trabajando. Entonces, ya una vez que terminó, que ya está en el proceso de cicatrización, pues hay diferentes tipos de cicatrización. La primera que tenemos es la cicatrización por primera intención. Esta cicatrización por primera intención se produce cuando efectuamos un cierre precoz, quiere decir que nosotros atraemos los bordes de la herida, la cerramos de forma normal, la cerramos con un hilo y se llama de primera intención, que es aproximando los bordes de la herida, los aproximamos y aquí es conforme comienza a cerrar. Aquí tenemos, está abierta la herida y la cerramos a través de un punto de sutura. Es aséptica, no complicada, rápida, sólida y estética. Muy bien. La segunda cicatrización, que es por segunda intención, ¿sí? Se da cuando la herida permanece abierta, con los bordes separados, hasta que se alcanza el fin del proceso de reparación. Aquí está la cicatrización y comienza a granular. Este se llama tejido de granulación o el tejido que cierra. Es muy importante que los bordes no estén queloides, los bordes no estén gruesos, ¿sí? Con hiperqueratinosis, porque si están gruesos, no va a poder haber cierre. Esto pasa mucho en los pacientes diabéticos. Es muy importante que la cicatrización vaya de abajo hacia arriba, ¿sí? Porque si no puede cerrar en falso. Aquí está la de segunda intención, se deja por lo regular cuando hay infecciones, traumas excesivos, pérdida o aproximación imprecisa de los tejidos. No hay forma que podamos nosotros aproximar los tejidos. En este caso, el proceso de cicatrización es lento. El tipo de cicatrización de tercera intención, propiamente, también llamada cierre primario diferido. Esto ocurre cuando dos superficies de tejido de granulación son aproximadas. Este es un modo seguro para reparar las heridas contaminadas. Cierran arriba, pero dejan un espacio donde esté drenando. El cirujano habitualmente trata estas lesiones mediante debridamiento con los tejidos no viables y las deja abiertas.
Entonces, cierra en ocasiones, lo que tenemos que abrir es limpiar toda la herida, todo lo que hace rato les había dicho, todo el tejido muerto, lo quitamos y permitimos que vaya cerrando poco a poco. Esto se hace en pacientes con diabetes. ¿Qué factores me pueden alterar a todo esto que hemos platicado? Pues básicamente les di una pequeña parte del proceso de cicatrización porque es mucho más complejo. Que realmente aquí nos interesa cómo vamos a ayudar, cómo ayuda la procaína a este proceso. Dentro de los factores que afectan la cicatrización es la edad, la nutrición, traumatismos, enfermedades metabólicas, inmunosupresión, trastorno del tejido conectivo y tabaquismo. Dentro de las locales, lesiones mecánicas, infecciones, edema. Les dije que si no se resuelve el edema, esto complica mucho más el proceso de reparación. La isquemia, que es cuando hay tejido muerto o tejido necrótico. Los agentes tópicos. La radiación ionizante. La tensión baja de oxígeno. Y los cuerpos extraños también me van a limitar o me van a afectar en el proceso de cicatrización. Dentro de las complicaciones, pues la más común es la infección. Dentro de otra complicación, pues es la hemorragia, cuando hay problemas en el sistema de coagulación. Cuando hay eventración o protrusión de los órganos al exterior, sin ruptura de la herida. Estos particularmente en las abdominales. Separación de la herida, que es la dehiscencia. Ya se cerró, pero al poco tiempo el paciente no hizo las indicaciones adecuadas y se abrió la herida de nuevo. Se llama dehiscencia. Los pacientes con edad avanzada o débiles por alguna enfermedad metabólica también se nos van a complicar el cierre de las heridas. Patologías como la diabetes también se nos va a complicar el cierre de las heridas, esto por el proceso de regeneración y porque es un medio adecuado para el crecimiento bacteriano. La evisceración se produce la dehiscencia y la salida de los órganos al exterior. Aquí tenemos, vean cómo están las cicatrices, que no se dan de forma adecuada. Dentro de las complicaciones, pues también vamos a tener tipo de cicatrices. La que todos esperamos desarrollar en caso de alguna lesión, pues es una cicatriz normal. Son aquellas en las que el revestimiento de la piel se efectuó con un mínimo retraso. No hay distensión, no hay presiones, hay una buena evolución, no hay retracción de la herida, no hay adherencias a los planos profundos, los cambios de coloración no son tan visibles y no va a causar dolor ni trastornos funcionales. Aún así, nosotros en la terapia neural es un campo interferente. Otro tipo de cicatrizaciones es las hipertróficas. Estas tienen una característica importante, se proyectan por encima de la superficie de la piel, pero siempre respetando los rebordes de la herida normal, ¿sí? Está engrosada, enrojecida y frecuentemente causa picor o causa comezón. Esto va a ser causada por la hiperproducción de tejido conectivo. Y por último, las más comunes, bueno, no las más comunes, sino las más visibles, son las queloides. Esto se dice que tiene que ver con el factor genético. Muchos pacientes saben que son queloides o algún familiar hace cicatrices queloides. Puede ser que él desarrolle cicatrices queloides. Esta cicatriz queloide tiene características, es muy gruesa, muy por arriba de los rebordes de la normal, ¿sí? Es dura, el tejido conectivo que tiene aquí es más duro que el normal, va a haber prurito, va a haber ardor intenso y va a haber sensibilidad especial al contacto. Se dice que si aquí algunos cirujanos sugieren cortar ese pedazo de piel y ayudar a que vuelva a formarse, pero algunos otros dicen que cuando haces una queloide se va a volver a hacer. Esto es mucho más común en pacientes de raza negra, son más comunes o más tendencia a formar cicatrices queloides. Se van a empezar a manifestar a partir de la tercera o la cuarta semana de la intervención o de la herida. Dentro de la terapia neural es muy importante porque
Se ha visto que el neural terapéutico disminuye el calibre de las heridas hasta a veces dejarlas imperceptibles. No es que no estén, sino que ya no se perciben, al menos que hagas un escaneo total del lugar donde se fue la herida. Esto debido a las propiedades fisiológicas que tiene el neural terapéutico. Rompe muchos enlaces que están ahí de fibrosis de colágeno, porque requiere calcio, también tiene calcio en esa zona, y mejora así la apariencia de la célula, la apariencia de la cicatriz, y también mejora la capacidad celular. Entonces es importante cuando ustedes estén en práctica comenzar a aplicar las cicatrices, llevar un protocolo, llevar una evidencia para que ustedes vean cómo una cicatriz evoluciona de forma visible al hecho de nosotros estimular o dar una terapia con propiamente la terapia neural. ¿Cuál es la diferencia entre las cicatrices hipertróficas y las queloides? Porque luego hay mucha confusión. Dentro de una cicatriz hipertrófica es más frecuente en las superficies de flexión, tanto en articulaciones y abdomen. Y las cicatrices queloides son más frecuentes en orejas, hombros y región preesternal, o la parte anterior del esternón. Casi siempre en zonas de tensión. En las queloides no necesariamente tiene que ser en zonas de tensión. En el caso de las hipertróficas, aparece precozmente después de la cirugía. La queloide puede aparecer después de meses de cirugía. En el caso de la hipertrófica, el tamaño se relaciona con la injuria, se relaciona con la lesión. En el caso de la queloide, no es relacionada, esta es desproporcionada de la injuria. La tendencia a mejorar espontáneamente con el tiempo en el caso de la hipertrófica, y en la queloide no mejora con el tiempo de evolución. La hipertrófica desaparece con la terapia compresiva y la queloide no desaparece con terapia compresiva. En el caso de la hipertrófica, es muy rara vez que se vuelva a originar después de una cirugía, y en el caso de la queloide es muy seguro que después de una cirugía se va a volver a formar una cicatriz queloide. ¿Sí? Entonces tenemos el tipo de cicatrices insuficientes, que son inestables y crónicas, son causadas por úlceras, por presión, insuficiencias vasculares, enfermedades metabólicas, malignidad, inflamatorias como la vasculitis, o hematológicas con problemas de la coagulación. Entonces, esto es básicamente el tema de hoy. Importante la relación que tiene, que nosotros trabajamos y hacemos una referencia. Los reflejos axonales ya vimos para qué, por qué nos ayudan, para qué es importante saber de ellos, aunque no hay mucha información así como tal, pero haciendo la relación directa, a nosotros nos favorece mucho debido a que ponemos pápulas. Enviamos un estímulo para un reflejo axonal. Y la cicatrización, pues porque es parte de un campo interferente en el cual nosotros vamos a favorecer. Si la tratamos de forma adecuada, vamos a favorecer a nuestros pacientes para una pronta recuperación. Muy bien. Bueno, nos despedimos y les vuelvo a reiterar, si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacérmela llegar con mucho gusto.